Buenas noches a todos, a todas. Me llamo Eparquio Delgado y bueno, soy psicólogo. Y bueno, yo estoy aquí hoy porque me han invitado los amigos del Aula Cultural de Divulgación Científica que organizan el Escépticos en el Pub. Y bueno, de entrada yo quiero decir que yo no sé muchas cosas, sé muy poquitas cosas en general. Y la psicología, por lo que tengo entendido, solo sabe unas poquitas más. Estamos empezando y el tema de los conocimientos que tenemos hoy mismo en psicología, pues digamos que la psicología está empezando a cambiar, ¿no? Pero bueno, antes de empezar, me gustaría hacer gala de mis dotes de mentalista, ¿vale? Yo nunca he hecho un juego de magia en un escenario, siempre se lo hago en casa a los amigos, bastante mal por cierto. Pero hoy me gustaría hacer un juego para introducir la charla. Entonces necesito un voluntario, una voluntaria. Yo. Venga, tú, voluntario, ven para acá. Bueno, siéntate por ahí. No, en la baqueta no. Ahí. Mejor. Vale. Bueno, vamos a suponer que yo soy mago. Vamos a suponer que soy capaz de hacer magia, ¿vale? Y partiendo de eso, vamos a hacer un experimento. Vamos a hacer un juego y vamos a intentar demostrar que tengo poderes mágicos, ¿no? Entonces, me he traído una baraja, ¿vale? Y lo que voy a hacer es, voy a poner 4 cartas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, lo que voy a hacer es adivinar la carta que va a sacar él. Espero que me salga bien. No lo he hecho nunca en directo. Y todo el resto también, porque si no, no sale. Vale, voy a intentar adivinar la carta. Muy bien. Ok. Aquí está la carta que supuestamente tiene que salir. ¿De acuerdo? Entonces, se lo voy a dar aquí al amigo. Muy bien, para que nadie lo toque. Y ahora te voy a pedir que elijas 2 cartas, que selecciones 2 cartas de las que están ahí. Elige 2, muy bien. Estas 2, muy bien. Las vamos a retirar, muy bien. Y ahora te voy a pedir que elijas una carta de las que quedan ahí. ¿De acuerdo? Muy bien. La retiramos, muy bien. Esta es la carta que él ha sacado. Y la carta que está aquí escrita, ¿cuál es él? As de corazón. As de corazones. Muy bien. Muchas gracias. Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima. Muy bien. Luego, a los que habéis pillado el juego se los explico al final. Se lo robé esta semana a la Psicoteca, que suele publicar este tipo de cosas. Bueno, ¿qué acaba de pasar? Yo acabo de decirles que soy mago. Ustedes habrán dicho, bueno, vamos a ver, necesitamos pruebas. Y yo les he dado una prueba de que soy mago. Si son personas crédulas, habrán llegado a la conclusión de que soy capaz de adivinar la mente, ¿vale? Y a partir de ahí, pues, ya me pueden contratar para sus fiestas de cumpleaños, para sus bodas, bautizos, comuniones. Pero es posible que también se hayan planteado que esto no sea así, que yo no tenga poderes mágicos. Y a lo mejor hay que seguir haciendo experimentos, hay que seguir haciendo pruebas para realmente poder demostrar que yo soy capaz de adivinar una carta con mi mente, ¿verdad? Bueno, pues esto es un poco de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de ciencia, de pseudociencia y psicología. Y la charla se llama La casa por el tejado. ¿Por qué se llama La casa por el tejado? Porque muchas veces en cosas que encontramos por ahí de psicología, en propuestas que están en la calle, se empieza la casa por el tejado. A ver, ¿de qué se trata esto? Bueno, como vemos ahí, el método científico dice, aquí tenemos los datos, ¿qué conclusiones podemos extraer de ello? Y la pseudociencia dice, aquí tenemos las conclusiones, ¿qué datos podemos hallar para confirmarlas? Bueno, esa es una de las características de la pseudociencia, ¿de acuerdo? Vamos a ver, ¿cómo se hace ciencia? Bueno, en principio, ¿vale? No nos vamos a poner a explicar aquí todo lo que es el método científico, pero en principio la ciencia comienza por una observación. Observamos un fenómeno y decimos, bueno, vamos a hacer una hipótesis. Vamos a establecer una hipótesis. Por ejemplo, podríamos suponer, una hipótesis en psicología, las personas que son más introvertidas suelen tener los ojos azules, por ejemplo. Entonces, hacemos un experimento, hacemos un estudio y empezamos a buscar relaciones para ver si suele darse que las personas más introvertidas
suelen ser personas que tienen los ojos azules y viceversa. Si eso ocurre muchas veces, si lo encontramos en muchos experimentos, de ahí sacamos una teoría, o por lo menos establecemos una conclusión. Y es, hemos encontrado de forma sistemática que las personas introvertidas suelen tener los ojos azules, ¿vale? Y a partir de ahí, cuando una teoría queda muy confirmada, se convierte en ley, ¿vale? Lo que pasa, por ejemplo, con la ley de la gravedad. En cambio, en la pseudociencia no ocurre eso. En la pseudociencia tenemos una observación, establecemos una hipótesis y de entrada ya la damos por válida. Establecemos la conclusión sin haber sacado, sin haber hecho los experimentos, sin haber hecho los estudios pertinentes. O en todo caso, se hacen los estudios para confirmar mi hipótesis, ¿vale? Como veremos ahora en algunos casos. ¿Cómo distinguimos una pseudociencia? Bueno, es bastante complicado en general para una persona que no tiene formación científica, que no conoce bien el método científico, diferenciar una ciencia de una pseudociencia, ¿no? Ahora yo estoy escribiendo un libro que se va a llamar Los libros de autoayuda Vallatimo, de la colección de la Etori. Además hay algunos autores, algunos por aquí, como Carlos, que ha escrito la parapsicología Vallatimo. Y realmente cuando leemos los libros de autoayuda, sobre todo los que tienen temas más esotéricos, basados en esto de la New Age y tal, mezclan cosas que sí pueden ser científicas con cosas que no lo son, con pseudociencia, con anticiencia, y para una persona que no tenga un mínimo de formación le puede resultar complicado diferenciar qué es lo que vale y qué es lo que no vale de eso, ¿no? Entonces Mario Bunge, que es un filósofo argentino, un filósofo de la ciencia muy famoso, nos da una serie de claves para distinguir una pseudociencia. La pseudociencia invoca seres inmateriales sobrenaturales inaccesibles al examen empírico, ¿vale? La sabiduría, el ser, la elevación de la conciencia, el superego, son entes que no podemos investigar directamente. Además, es crédula, es decir, de entrada plantea como válido todo aquello que no debería pasar de hipótesis, ¿no? Tiende a dar por válidos cosas sin que estén demostradas, ¿no? Es dogmática. ¿Qué significa que es dogmática? Significa que, a diferencia de la ciencia, en la que cuando va avanzando se van haciendo nuevos experimentos y nuevos estudios, las teorías van cambiando los planteamientos. En psicología, además, hacer una ciencia muy joven pasa mucho, pero como saben, en la ciencia, a medida que vamos encontrando nuevas evidencias, se van cambiando las teorías, se van reformulando, muchas veces se van haciendo cada vez más complejas. En cambio, en la pseudociencia no. En la pseudociencia por definición es dogmática. Es decir, da igual la realidad. Lo que importa es lo que yo planteo, ¿verdad? Además, rechaza la crítica. El método científico, ¿vale? Una de las cuestiones que tiene, que a mí me parece más bonita, y que además es una de las cosas que menos suele conocerse, es que los estudios científicos se hacen para ser criticados. Es decir, cuando un investigador lleva su estudio a un congreso o lo publica en una revista, lo que está buscando es que los demás estén allí buscando el fallo y que digan, la muestra no está bien seleccionada, no has utilizado el procedimiento estadístico adecuado, por ejemplo. En cambio, en el caso de la pseudociencia rechaza la crítica, ¿vale? Plantea pues que hay mecanismos de negación de la realidad y cosas así, ¿no? No encuentra ni utiliza leyes generales, mientras que la ciencia tiende a ir a buscar leyes generales. Sus principios son incompatibles con algunos principios más seguros de la ciencia, ¿no? Los físicos, por ejemplo, me han contado que la telequinesia, por ejemplo, no puede existir porque viola algún principio de la termodinámica. Yo no entiendo mucho de eso, pero ellos me lo aseguran, ¿eh? Ellos, los que conocen bien este tema, dicen la telequinesia no puede existir, ¿vale? Y ahí además argumentos sólidos para decirlo. Y además no interactúa con ninguna ciencia propiamente dicha, ¿no? Las ciencias normalmente trabajan de la mano, ¿no? La psicología suele trabajar con la biología, con la neurología, con las matemáticas, mientras que las pseudociencias nacen y crecen por sí solas, como por generación espontánea, ¿no? Aunque ya veremos que tampoco, porque van tomando a veces cosas de aquí y allá de otras pseudociencias, ¿no? Además, la pseudociencia es fácil, la pseudociencia es muy fácil. Es decir, si uno se coge un libro de Osho, marca registrada, es marca registrada, si no lo saben, y lo lee, enseguida entiende el procedimiento. Es muy sencillo.
la ciencia no suele ser sencilla. La ciencia suele ser muy complicada, suele tener muchos recovecos, suele tener esto ocurre pero si ocurre lo otro, y esto a veces cuando tenemos dos variables pues entonces se cambia A. El cambio de la pseudociencia es todo muy sencillito, todo muy fácil, todo muy lineal. Por eso también llega más a la gente, porque las explicaciones sencillas evidentemente son más fáciles de entender que las más complicadas. Y solo le interesa lo que pueda tener de uso práctico. Esto también es muy importante. No se hace una pseudociencia para buscar conocimiento. Se hace una pseudociencia porque me va a servir para algo. Me va a servir para, pues por ejemplo, hoy vamos a ver 3 ejemplos de pseudociencia en la psicología. Hay un montón. Y veremos que los 3 ejemplos tienen una finalidad, ¿no? Se sirven para algo, para hacer negocio, para justificar ciertas posiciones, legitimar propuestas, etc. La psicología además es un campo muy complicado, ¿vale? La psicología es un campo muy reciente, como ciencia además tiene 4 días, básicamente, y además es un campo que tiene demasiadas variables. Es decir, tengamos en cuenta, esto es de un artículo que se leyó hace un par de días, a ver si me acuerdo del autor, se llama Alex Krellemans, y plantea la necesidad de la unificación de la psicología, ¿no? En psicología tenemos estudios que van a estudiar la biología del ser humano, la conducta del individuo o la conducta del grupo, que a su vez interactúa pues, con estudios que son observacionales, pueden ser estudios experimentales, pueden ser estudios basados en la intervención, como los que se hacen, por ejemplo, con pues, drogadicción o cualquier tipo de intervención que hagan los psicólogos. Y además se puede estudiar desde varias perspectivas. Puede estudiar la normalidad, puede estudiar la patología o puede estudiar el cambio. Entonces nos da una cantidad de posibilidades inmensas y eso provoca que unos psicólogos a veces no tienen ni idea de lo que están haciendo otros, ¿no? Estoy viendo, por ejemplo, a los compañeros de básica, por ahí, que se dedican a estudiar temas de lo que se llama la psicolingüística y hacen experimentos y te ponen delante de un ordenador y luego te dan 0 con una décima sobre el aprobado, ¿vale? Si no lo saben. Entonces, lo que hacen ellos, francamente, yo prácticamente no tengo ni idea. Sé poco más de lo que aprendí en la carrera. Y probablemente ellos no tienen ni idea de lo que se está haciendo ahora mismo en la psicología clínica, y los clínicos no tienen ni idea de lo que se está investigando en neuropsicología, y además con diferentes poblaciones. Entonces, uno de los objetivos que tiene la psicología es buscar esa unificación, que es bastante costosa porque probablemente poder entender y poder predecir la conducta humana es uno de los retos más grandes que se ha planteado el ser humano, junto con el conocimiento físico y químico del mundo, ¿no? Entonces, vamos a tener claro que investigar la psicología es muy complicado y eso facilita un caldo de cultivo para que aparezca la pseudociencia. Como decía, en psicología a veces se empieza la casa por el tejado. Entonces, tenemos un montón, pero un montón de ejemplos de pseudociencia en la psicología. Aquí tenemos un listado muy chiquitito de técnicas, terapias y escuelas de psicología no científicas, ¿no? Desde psicoanálisis, la terapia gestal, no confundir con la gestal de la percepción, regresión hipnótica, marcas registradas como PNL, como Brain Gym, hipnoterapia, escritura automática, etcétera, etcétera. Hay un montón de pseudociencia en la psicología. Entonces, ¿cómo se están haciendo las cosas? En muchos casos, ¿vale? En otros no. Pero ¿qué está pasando? Está pasando que de repente llega un tipo y dice, yo creo que, por ejemplo, la escritura nos permite conocer la personalidad de las personas. Y además decido que cuando escriben en picos, pues tienen esta personalidad. Cuando escriben torcidos hacia la derecha, tienen esta otra personalidad. Cuando escriben chiquititos, tienen esta personalidad. Establece toda una teoría y empieza a venderla. Empiezas a dar cursos y luego pretenden que vengan los científicos detrás a investigar y decir, bueno, pero a ver, lo que plantea este tío es cierto, hay algo de... ¿realmente funciona? ¿Esto no funciona? Entonces obliga muchas veces a los científicos que deberían dedicarse a otras cosas, ¿vale? A lo que está basado en la evidencia, a dedicar tiempo a estar refutando un montón de cosas que están en la calle. Pues se busca la legitimación, se busca pues que la grafología sea incluida, por ejemplo, como una técnica para evaluar la personalidad de los criminales, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto lo estamos viviendo todos los días en la psicología. Los que trabajamos en la psicología, los que no nos dedicamos a investigación, ¿vale? Yo trabajo en una consulta, nos encontramos todos los días con personas que vienen y te cuentan que han venido pues de
técnicas de todo tipo de terapias pseudocientíficas, de acupuntura, de flores de Bach. Mira, yo estoy haciendo la terapia, pero me han dicho que hay unas gotitas que venden en la farmacia que son fantásticas y que me pueden ayudar con el estado de ánimo. Y tiene que estar uno todos los días rebatiendo ese tipo de cosas. Bueno, ocurren en la psicología, ocurren fuera de la psicología, ¿no? Entonces vamos a ver 3 ejemplos de pseudociencia en la psicología. He elegido un sistema de clasificación de la personalidad, una terapia y un síndrome, para explicar 3 ejemplos de ámbitos diferentes de pseudociencia en la psicología. Empezamos con el eneagrama. Bueno, el eneagrama es la leche. El eneagrama es un dibujito, es como un mandala, ¿vale? Que tiene 9 posiciones y 9 líneas que se juntan y establecen una definición de la personalidad que es lo más parecido a un horóscopo que ustedes se puedan encontrar. Este eneagrama, esta propuesta, la inventó un tipo llamado, bueno, la inventó realmente Ichazo, ¿vale? Hay un debate ahí sobre fue Ichazo o Persky el que la creó, pero lo que sí está claro es que se basa en las hipótesis, en las teorías de este señor llamado Gurdjieff. ¿Quién era Gurdjieff? Gurdjieff era un armenio, que era un místico, que se dedicó a viajar por Asia. No se sabe muy bien realmente un poco dónde estuvo el tipo, ni lo que estuvo haciendo, pero de repente el tipo apareció planteando que había él había inventado el 4.º camino, ¿vale? Para la sabiduría y la elevación de la conciencia, todas estas cosas que se venden por ahí, ¿no? Entonces, junto con a ver si me acuerdo, el camino del monje, el del yogi, el del fakir, y él plantea el 4.º camino, que estaba basado en las energías sexuales y tal, que por esa época se llevaba mucho, ¿no? Luego llegó este señor Oscar Ichazo, que era un peruano, y diseñó lo que era el eneagrama para la clasificación de la personalidad, que luego fue ya difundido y fue completamente escrito en muchísimos libros, pues Claudio Naranjo y otros tantos, ¿no? Richard Rizzo y un montón de personas que dijeron: esto nos sirve para conocer la personalidad y para entender la conducta de las personas y diferenciarlas, ¿no? ¿En qué se basa el eneagrama? Bueno, Wilber, por ejemplo, define algo como esto, a ver si conseguimos entender algo. En la medida en que la personalidad empieza a crecer y a desarrollarse durante los 3 primeros fulcros, los fulcros son como etapas, por lo visto. Yo no lo tengo muy claro tampoco, ¿no? Pero son como una serie de etapas por las que vas pasando, que no corresponde tampoco a una edad, sino, no sé, unas etapas de crecimiento personal o algo así. Tiende a instalarse en uno de los 9 tipos eneagrámicos, ¿vale? Hay quien lo llama eneatipos, dependiendo fundamentalmente de las predisposiciones innatas y del principal mecanismo de defensa, que es ¿cuál? Nadie lo sabe. Y estos tipos permanecen y dominan la conciencia hasta el fulcro 7, en el comienzo de los dominios transpersonales, en donde empiezan a transformarse en su correspondiente sabiduría o esencia. Bueno, yo no sé qué les dice a ustedes ese texto. Yo lo leí y dije, ¿qué coño dice? ¿De qué está hablando este tío? Bueno, pues esta gente publica libros, ¿no? Este es del eneagrama y el esqueleto básico, ¿no? En breve historia de todas las cosas. Y estos tipos están ofreciendo el eneagrama, como veremos, en cursos, talleres y por ahí, ¿no? ¿Cuáles son los conceptos básicos del eneagrama? Como les dije, es un mandala New Age formado por 9 puntos unidos por línea. Está basado en las propiedades místicas de los números 7 y 3. Saben que los números 7 y 3 matemáticamente tienen unas propiedades. Y es que si tú divides cualquier número entero que no sea múltiplo de 7 entre 7, pues te da una secuencia de 1, 4, 8, tal, y se repite, ¿no? No sé si sabían estas cosas, son curiosidades que uno va aprendiendo cuando hace una charla de estas. Y representan 9 tipos de personalidad que se definen de manera distinta según los autores, porque aquí está la gracia del eneagrama. Los 9 tipos de personalidad cada uno los define como le da la gana. Hay unos que lo definen como debilidades fundamentales o pecados. De hecho, como veremos en uno de los eneagramas que les traigo, que es el siguiente, plantea que tú perteneces a uno de los 9 tipos y en cualquiera de ellos estás jodido. No tienes escapatoria. Y además, como veremos, cuando está bien tiendes hacia uno que también es jodido, y cuando está mal tienes a otro que es más jodido todavía. Entonces, estás vendido absolutamente. Hay otros que se basan en una energía fundamental, que nunca se ha definido muy bien qué es eso, y otros basados en la teoría del biorritmo, y plantean que hay unos eneagramas mentales, otros emocionales y otros físicos. Pero tampoco definen en qué se basan para plantear eso, ¿no? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, 9 eneatipos, ¿no? Tenemos el eneatipo 1, exigente, crítico, formal, rígido, hipermoral, deber antes del placer, indecisión disfrazada de autodominio.
Eneatipo 2, hedonista, despreocupado, rebelde, cálido, impulsivo, rehuye los problemas, manipular es lícito. Bueno, como verán, los 9 tipos son fastidiados, ¿vale? Y todos pertenecemos a uno de los tipos de eneagrama. Cosa que a mí, por cierto, me sorprende bastante, porque cuando uno va a que le echen las cartas, normalmente una de las cosas que hacen es decirte muchas cosas buenas, ¿vale? Vas a conseguir trabajo, no te preocupes, tarde o temprano conseguirás trabajo y verás que todo va a ir bien y vas a conseguir una novia, un novio y vas a ser súper feliz. Eso más o menos lo típico, ¿no? Porque saben que adularnos suele tener un efecto importante sobre la credibilidad del que nos está diciendo las cosas, ¿no? Entonces, en cambio, el eneagrama, por lo menos una de las propuestas, porque hay otras que no son tan negativas, lo que plantea es que vamos a ver qué tipo de colgado eres tú. Vamos a ver qué tipo de patología tienes. Y por supuesto luego te plantearemos el camino de la sabiduría y de la esencia y todas esas cosas, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver una definición del eneatipo 5. La vida del eneatipo 5 se centra en su forma de pensar. Muy bien. Los 5 saludables son altamente intelectuales y participativos en las actividades. Muy bien. Como el más intelectual de los 9 tipos, a menudo son excelentes maestros y o investigadores. Muchos 5 saludables son buenos escritores, otros no, debido a sus agudas habilidades de observación y su idealismo desarrollado. Son muy objetivos y capaces de ver y entender todas las partes de una cuestión, pero son idealistas al mismo tiempo, ¿eh? Cuando los 5 se vuelven menos sanos, y aquí empiezan los problemas, tienden a retirarse. En lugar de hacer frente a su sensibilidad, alejándose emocionalmente de los resultados, se separan de la realidad viviendo mundos de su propia creación que no corresponden a las exigencias de una vida activa. Su natural independencia como pensadores degenera en arrogancia. Pueden llegar a ser muy arrogantes o excéntricos. En las películas, los 5 son los profesores chiflados. Ya está. No me digan, sinceramente, que esto no es un horóscopo. Esto es la cábala, amigos, ¿eh? Bueno, 5 que ustedes pueden conocer: Bill Gates, Scrooge, del cuento de Navidad, Buda, Jean-Paul Sartre, Descartes, Timothy McVeigh. ¿Sabes quién es Timothy McVeigh? El del atentado de Oklahoma, que puso el bombazo. Me pregunto cómo habrán ido a pasarle el test para ver el eneatipo. Bueno, y con Scrooge, que es un personaje de cuento, ya que les digo, ¿eh? Joe DiMaggio, Albert Einstein, Hallman, Ted Kaczynski, otro que se dedicaba a mandar cartas bomba, Jacqueline Onassis y Vladimir Lenin. Bueno, aquí tenemos el eneatipo 5. Bueno, cualquier persona, como ustedes entenderán, que lea eso, puede llegar a pensar: ostras, yo me identifico con eso. Y tiene razón. Hace ya un montón de años, un tipo llamado Bertrand Fore, que era un psicólogo, empezó a plantearse de por qué la gente, cuando les daban los resultados de los test de personalidad o los horóscopos, por qué cuando los leían decían: no, ha dado el clavo, fantástico. Entonces él hizo un experimento, le pasó un test de personalidad a sus alumnos y luego los corrigió, entre comillas, ¿vale? Y les devolvió esta respuesta en función a lo que ellos supuestamente habían respondido. Esta respuesta, que es la que le dio Fore a sus alumnos, era la misma para todos, pero se les dijo que era la respuesta de su propio test de personalidad. Muy bien. La respuesta venía a decir: tienes la necesidad de que otras personas te aprecien y admiren, y sin embargo eres crítico contigo mismo. Aunque tienes algunas debilidades en tu personalidad, generalmente eres capaz de compensarlas. Tienes una considerable capacidad sin usar que no has aprovechado. Disciplinado y controlado hacia afuera, tiendes a ser preocupado e inseguro por dentro. A veces tienes serias dudas sobre si has observado bien o tomado las decisiones correctas. Bla, 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 bla. ¿Qué fue lo que pasó? Pasó que sus alumnos, de forma casi unánime, plantearon que estaban muy de acuerdo con la definición que habían dado de sí mismos. No vean las caras que se les quedó cuando les dijo: ¡es toda la misma! El efecto Forer nos demuestra que podemos hacer una definición de la personalidad que cuando uno la lee, sobre todo si cree que es individual, va a buscar lo que se llama el sesgo, a través del sesgo de confirmación, va a buscar la confirmación de eso, sobre todo si además está planteado de forma contradictoria, ¿vale? Eres idealista, pero te gusta estar centrado en las cosas materiales o cosas así, ¿no? Como vemos ahí, ¿no? Te gusta que te aprecien y te admiren, sin embargo eres crítico contigo mismo, ¿y quién no? Bueno, pues esto es un poco lo que le pasa al eneagrama, ¿vale? Que cuando uno se lee los 9 eneatipos,
definidos por varios autores, cada uno a su manera, se encuentra con que si a uno no le dicen de qué eneatipo es, dicen, podría ser de todo. Efectivamente. ¿Qué pasa? Que si te pasamos un test y te decimos, tú eres el eneatipo 4. Ah, vale, yo soy 4, efectivamente. Soy 4. Qué bueno es este sistema, ¿eh? Además, hay una cosa que se llama integración y desintegración de los eneatipos. Es decir, cuando las emociones son positivas y todo va bien, tiendes a integrarte hacia el eneatipo. Por ejemplo, si eres eneatipo 1, tiendes a integrarte hacia el 7. Pero si estás jodido con emociones negativas y te va fatal, tiendes a desintegrarte hacia el 4, ¿no? ¿Por qué? Porque el dibujito está así. Lo siento, el dibujito está planteado de esa manera. Bueno, a partir de aquí empieza ya el cachondeo, ¿no? Bueno, Cloutier en su día crea el Instituto para el Desarrollo Armonioso del Hombre y lo lleva a Fontainebleau, a Francia, para dar a conocer a corto camino doctrina espiritual para alcanzar el despertar. Es decir, el tío se monta su chiringuito y empieza pues a ayudar a la gente a buscar su camino espiritual, y me imagino que por la voluntad, supongo. Oscar Ichazo crea la escuela de Arica para difundir el protoanálisis. Tampoco sé lo que es. Bueno, su propia técnica de buscar la trascendencia del más allá, o algo así. Conjuntos de enseñanzas para encontrar la iluminación y la unidad con lo divino. Claudio Naranjo crea el programa SAT, que incluye el enneagrama, terapia gestal, meditación interpersonal, cosa que yo no había escuchado nunca tampoco, la meditación era con uno mismo. Y la música, la regresión a experiencias perinatales, respiración holotrópica y más. Lo de la regresión a experiencias perinatales es cojonudo, ¿no? Es lo de la hipnosis, ¿vale? Cuando te llevan con hipnosis a las experiencias de tu nacimiento, es decir, a cómo tu madre te dio a luz. Porque se supone que ahí te has podido quedar traumatizado para toda la vida, entonces hay que destraumatizarte. Bueno, así está el patio, compadre. Y entonces a partir de aquí, pues, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que, miren, la semana pasada me mandaron de la Universidad de Islas Baleares pues un taller de enneagrama que organiza la Pastoral Universitaria. Por cierto, gracioso. El enneagrama, uno de los grupos que más lo está difundiendo son los jesuitas, efectivamente. Gracias. Los jesuitas, y se están dedicando a dar cursos en sus docencias y tal sobre el tema del enneagrama, lo están metiendo a través de las pastorales universitarias, y esto se lo mandaron a la delegación de alumnos de la Facultad de Psicología de la Universidad de Islas Baleares, ¿no? Me lo mandaron a mí como, mira, lo que me mandaron. Por cierto, la Iglesia Católica, por si no lo saben, tiene una página, una web, ¿vale? También la tiene el Vaticano, donde se dedica a denunciar prácticas pseudocientíficas. Entonces, es cierto. Aquí tienen la hoja dominical diocesana, una denuncia, ¿no? De una página de la iglesia. La hoja dominical diocesana promociona el enneagrama, full dominical. Y entonces denuncia que se están haciendo cursos de enneagrama y que eso no es científico, hombre. Faltaría más. Tenemos enneagrama en el ámbito académico. Esto es la página web del Colegio Oficial de Psicología de Santa Cruz de Tenerife, del que yo soy miembro de la Junta Directiva. Y una de las políticas que ha tomado el colegio desde que entramos en la directiva es difundir lo que hacen los colegiados y todas las personas colegiadas, ¿no? Resulta que una colegiada hace unos meses mandó un curso que estaba organizando de enneagrama y se publicó en la página web. Afortunadamente, hubo voces, entre ellos la mía, que salieron diciendo ¿pero qué no? Y lo quitaron, ¿vale? Pero ya se había enviado el correo a todo el mundo. Pero el problema es que cuando hablamos con la gente de la Junta del Colegio, y ocurre cuando hablo con gente, psicólogos de otras partes, muchos no saben realmente diferenciar cuestiones que son pseudocientíficas de temas que son científicos. Y sin darse cuenta muchas veces están promocionando como una, yo creo que además por muy buena voluntad, pues todo tipo de cursos, todo tipo de cosas, porque cuanto más mejor, que la gente aprenda, que la gente vea de todo, ¿no? Pero muchas veces por desconocimiento se están difundiendo cosas que no son realmente científicas, que no tienen una base empírica, ¿no? Enneagrama en ámbito académico, pues aquí tenemos esto creo que es de la Universidad de Alicante, si no me equivoco. Esto es de la Complutense, otro curso de Congreso Internacional de Enneagrama, cámbate, un congreso ya. Y tenemos profesionales de la psicología que utilizan el enneagrama, ¿no? Pues hay profesionales de la psicología que son psicólogos, ¿vale? Titulados en psicología, o por lo menos dicen que lo son, que promocionan que ellos, aparte de ser psicólogos, son especialistas en enneagrama. Yo personalmente, yo no sé ahora cómo está la facultad, imagino que no habrá cambiado mucho,
pero que yo sepa, y que me corrijan mis profes que están por ahí, todavía no se estudia enagrama en la universidad, ¿no? No se estudia, menos mal. Sin embargo, por una razón que uno no acaba de comprender, muchos titulados en psicología, cuando acaban, pues deciden dedicarse a hacer todo tipo de técnicas que no tienen ningún tipo de base empírica, que tienen un carácter más esotérico que empírico, ¿vale? Y en muchos casos ningún carácter empírico, y se dedican a venderlas. Entre otras razones, ¿por qué? Porque hay una demanda, sin duda alguna. Hay una demanda de este tipo de cosas. Un día me llegó un amigo a casa y me dijo, oye, ¿qué, ¿has leído lo del enneagrama? Él no es psicólogo, me dice, ¿has leído el enneagrama? Oh, me ha parecido súper interesante, ¿no? Claro, es una persona que no sabe diferenciar lo que es ciencia de una ciencia, al final dice, hay psicólogos haciendo esto. Y tiene razón. Tenemos aquí otra psicóloga que es experta en enneagrama laboral y en grafología. Tenemos aquí a esta señora, que además, si no me equivoco, es profesora de la Complutense, pero no equivocarme, que es una de las que ha difundido el tema del enneagrama en la Complutense. Tenemos artículos sobre el enneagrama firmados por psicólogos, tenemos psicólogas que se anuncian con la página web enneagrama nivel 1 y 2, tampoco sabía que había niveles. Tampoco, macho, para meterte un eneatipo de esos, no habrá que hacer un máster, digo yo, ¿no? Oye, que pasar un 16PF se pasa en 20 minutos, ¿eh? El 16PF es un test de personalidad. Bueno, como vemos, a pesar de que el enneagrama no tiene ninguna base empírica, se está utilizando por profesionales de la psicología y se ve dentro de las universidades y dentro de organismos oficiales, ¿no? Lo mismo ocurre con esto que vamos a ver ahora, que es una terapia, ¿vale? Es la terapia de las constelaciones familiares, ¿vale? La imagen además representa muy bien lo que simboliza esa terapia, ¿no? La terapia de las constelaciones familiares está considerada, aunque realmente, desde mi punto de vista, no es una de las terapias sistémicas, ¿vale? Y se confunde con otras terapias sistémicas. Sin embargo, si ustedes le preguntan a compañeros, compañeras que tengan amigos que sean psicólogos, pregúntenles realmente qué es el tema de las constelaciones familiares. Casi nadie les va a poder decir lo que es. Sí, lo he oído, es una terapia que hacen alguna gente, pero no sé muy bien de qué va. Y sin embargo, hay psicólogos en Tenerife, psicólogas, que están haciendo constelaciones familiares, ¿vale? Y yo además he tenido algún caso en la consulta de personas que venían de constelaciones familiares. Háganse los machos, ¿eh? Porque hay que aguantar. Este señor se llama Bert Hellinger. Este señor fue el que creó la terapia de las constelaciones familiares. ¿En qué se basa la terapia de las constelaciones familiares? Tiene una serie de principios. Uno de los principios es que las familias están conectadas entre sí por una especie de energía o resonancia mórfica, que es una especie de conexiones telepáticas entre los organismos y la memoria colectiva de las especies. Literalmente. Es decir, podríamos hablar de que se van creando, por ejemplo, las terapias sistémicas hablan de coaliciones entre miembros de la familia y cosas así. No. Estos son unas energías que se transmiten telepáticamente, ¿vale? Y que además van quedando ahí, porque a lo mejor viene ahora. Esas energías vinculan también a miembros de generaciones anteriores. Tenemos conexiones inconscientes con destinos de nuestros antepasados de la familia en forma de campos psíquicos de energía. Lo que significa que un problema que tienes tú hoy en día puede venir de un problema que tuvo tu bisabuelo que ya está muerto. Que tú le tienes fobia a viajar en avión. Vamos a ver lo que hacía tu bisabuelo cuando tenía la carreta. Que tú tienes un problema, yo qué sé, un trastorno obsesivo compulsivo. Vamos a ver cómo pelaba las papas tu tatarabuela que venía de México. Señores, esto es así, ¿eh? Se basa en esto. Y además plantea que la energía fluye en función a órdenes de amor. Y existe una autoridad natural que va de arriba abajo, ¿no? Dice que los padres tienen la obligación de dar amor a sus hijos. Además, los primeros que llegan a la familia, los órdenes se van estableciendo por los primeros que llegan. Entonces, primero es el padre, ¿vale? Porque el primero que llega a la familia es el padre, aunque no haya madre. Luego llega la madre, luego llega el primer hijo, luego llega el segundo hijo, la hija y tal. Y los órdenes de amor van pasando así. Entonces, los que están en órdenes inferiores tienen que mostrar respeto a las órdenes que dan los que están en un orden superior, ¿no? Lo que además legitima, por otro lado, un sistema absolutamente patriarcal, etcétera, etcétera. Bueno, ¿en qué consiste la terapia? Bueno, la terapia de constelaciones familiares, aunque también hoy en día se hace individual, normalmente se hace en grupo, ¿no? Entonces, viene a ser algo así. Se coge un grupo de personas, ¿vale? Yo nunca la he visto, pero con lo que he leído hasta miedo me da verla.
Se coge un grupo de personas y una de ellas, ¿vale? Imaginemos que soy yo en este caso, ¿vale? Y hay 5 o 6 más. Vamos a intentar resolver mi problema, ¿no? Entonces, cada uno de las personas que están allí hace el rol de uno, asume como el rol de uno de los miembros de la familia. No se le pide que haga nada, ¿vale? De hecho, el que lleva las sesiones ni siquiera se le llama psicólogo, se le llama facilitador, porque facilita que fluya esa energía de tu familia actual y de tus antepasados y tal, ¿no? Entonces, cada uno de esas personas, al asumir ese rol, pues como que le llega la energía esa de tu antepasado y dice, estoy sintiendo esto, ¿no? Y el otro dice, pues yo estoy sintiendo lo otro. Y ahí se van buscando relaciones hasta que tú dices, ah, ya sé de dónde viene el problema. Y ya estás curado. En eso consiste la terapia de constelaciones familiares. Me imagino que esto debe ser un poco más complejo y que debe estar unas cuantas sesiones más, luego pasa a otro, ¿no? Pero la idea básica es que esas energías que fluyen desde tus antepasados, pues son causa de tu problema actual y que hay que ayudar, ¿vale? Son como, la gente hace como de antenas, ¿no? Se ponen allí y empiezan a recibir como una antena toda esa energía o como se llame, y con eso se va resolviendo el problema, ¿eh? Los participantes, como dice ahí, van comentando lo que sienten sin saber nada de la historia de la persona ni de su familia. Es decir, a mí me juntan ahora aquí con el amigo y me dicen, bueno, tú eres su bisabuelo, ¿qué sientes? Hostia. Puede ocurrir que no sienta nada. Puede ocurrir que tenga hambre. Puede ocurrir que yo venga con un problemón de narices de mi propia familia, ¿vale? O de mi trabajo, o mío propio, y lo que estoy sintiendo es mi propio problema. Da igual. Al final se importan las energías. Y con eso se hace el diagnóstico, ¿no? Bueno, eso es constelaciones familiares. Aquí tenemos constelaciones familiares en el Colegio Oficial de Psicólogos de Baleares. Los de Baleares están llevando la palma hoy. Un curso de constelaciones familiares. Además, según tengo entendido, en Baleares, creo que en Cataluña también, hay un sector dentro del colegio de los colegios oficiales de psicología que está difundiendo mucho el tema de las constelaciones familiares, ¿no? Tenemos enneagrama, ahora enneagrama en el ámbito académico, fallo, ¿vale? No, constelaciones familiares. En la Complutense, constelaciones familiares e intervención psicosocial. Aquí hay que flipar también, ¿eh? Imagínense que ustedes se van a Ñasa. Ustedes se van a Ñasa a trabajar en servicios sociales, donde se atiende a muchas personas que están en situación de riesgo de exclusión social, ¿vale? Con todo tipo de movidas. Y de repente tú los juntas a todos en una sala y les dices, a ver, Manolo, que vamos a resolver el problema ya de una vez. Venga. Y empiezas a poner a todas las personas que participan a sentir las energías de la familia de Manolo. Ahí pone constelaciones familiares e intervención social. Es decir, hay gente que está haciendo eso en los servicios sociales. Seguro. Yo no lo he visto. Pero si hay un curso es porque a alguien se le ha ocurrido que eso puede ser una buena estrategia para irse a un barrio pauperizado, o a trabajar el tema de drogas, o a trabajar el tema del SIDA, o el que sea. Este está guay. Este es el enfoque de soluciones sistémicas que organizaron la Universidad de Granada, y este curso lo retiraron a petición de una organización que se llama, creo que Granada Laica, que denunció la existencia de este curso y se eliminó. Saben que algunas universidades tienen unos bastiones ahí de frikis que se dedican a estar siempre observando a ver qué se publica, qué curso se hace, y cuando sale un curso de estos de homeopatía sale ¡ah, no! ¡Hacemos ciencia y tal! Bueno, aquí está el Aula Cultural de Divulgación Científica, que está haciendo un trabajo fantástico, ¿vale? Con eso, y que recientemente además han denunciado un curso organizado por la FEUL de programación neurolingüística. Además se los recomiendo, está en su página web, que es divulgacioncientífica.org, si no me equivoco, y allí tienen el comunicado con todo un análisis de lo que es la famosa PNL, ¿no? Que es otra pseudociencia con marca registrada. Este ya me dejó loco, ¿vale? Cuando estaba organizando la charla y veo una nueva metodología para abordar los problemas en el mundo empresarial. Es decir, que ya las energías ya no vienen solo de tu familia. Las energías vienen también de tus compañeros y compañeras de trabajo y de los que han estado antes. Entonces, un tipo que estuvo trabajando en tu empresa hace 2 años, supongo yo, y que ha sido despedido, ha dejado una huella energética ahí, y hay que poner a otro y decir, bueno, cuando te pones en el papel de este que se lo cargaron en el ERE, ¿qué sientes? Bueno, esto es de la Asociación Española de Constelaciones Familiares Bert Hellinger, ¿no?
Por cierto, hay asociaciones para todo. De cada cosa, del enneagrama también hay otra y hay de todo tipo, ¿no? Bueno, ya tenemos un sistema de clasificación de la personalidad, ¿vale? Que es pseudocientífico. Tenemos una terapia, ¿vale? Y ahora nos vamos a ir a un síndrome. Bueno, el síndrome post-aborto, ¿vale? Si hay algo que le encanta a los psicólogos y sobre todo a los psiquiatras, amigos, es ponerle nombre a las cosas. Por encima de todo. Y hoy en día, ¿vale? Creo que gracias también a la colaboración de los medios de comunicación que están buscando noticias, nombres, cosas que publicar, sobre todo en temas de psicología, ¿vale? En general las publicaciones de psicología en los medios de comunicación son bastante malas, bastante malas, ¿no? Pero cada 2 por 3 te encuentras un nuevo síndrome. El síndrome de Peter Pan, el síndrome posvacacional, ¿vale? Bueno, este es uno de ellos, el síndrome post-aborto. Bueno, historia del síndrome post-aborto. Saben que en Estados Unidos se legaliza el aborto en el año 73 y pues los grupos antiaborto plantean que el aborto representa una amenaza directa para la salud mental de la mujer, ¿no? Los grupos antiaborto han estado siempre buscando justificaciones científicas a sus planteamientos a priorísticos, ¿vale? Cosa que por cierto hace la pseudociencia. Entonces, están buscando siempre argumentos, ¿no? Que si el aborto puede dañar la salud física de la mujer, cosa que está completamente descartado, y se han metido ahora con el tema hace un tiempo ya, con el tema del síndrome post-aborto para hablar de las amenazas a la salud mental. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que hay que ver a qué cosas le llamamos síndrome y a qué cosas no le llamamos síndrome, ¿vale? Vamos a empezar a puntualizar algunas cosas. En el año 87, a raíz de las protestas de estos grupos antiaborto, Reagan le propone al doctor Everett Koop para analizar los efectos del aborto en la salud pública, ¿no? Con lo que se montó una polémica, por cierto, porque la oposición en el Congreso, creo que eran los demócratas, planteó que este señor era un señor pro-aborto, antiaborto, y que el estudio que iba a hacer pues podía estar sesgado. Sin embargo, al final, pues, este hombre hizo el estudio y tardó un poco en publicarlo, ¿no? Porque se ve que las conclusiones no salían muy bien paradas. Y al final las conclusiones de Everett Koop son las siguientes. Los estudios científicos nos proporcionan datos concluyentes sobre los efectos, no proporcionan datos concluyentes sobre los efectos del aborto sobre la salud, ¿vale? Anteriormente ella había descartado absolutamente los efectos sobre la salud física, ¿vale? Por lo que entendemos que se refiere a la salud mental, que era lo que se le pedía, ¿no? Existe evidencia anecdótica en ambas direcciones, es decir, se había encontrado, por las publicaciones también hasta el momento, que el aborto podía provocar, ¿vale? Después del aborto había mujeres que tenían problemas de salud mental, ansiedad, depresión, etc. Y había otras que su salud mental mejoraba también. Pero los casos individuales no pueden utilizarse para llegar a conclusiones científicamente sólidas, ¿vale? Volvemos otra vez a la diapositiva del método al principio. Observación, hipótesis, experimentación, pero para poder llegar a una teoría necesitamos tener muchos estudios sobre un tema, ¿vale? Para decir, oye, podemos decir sin miedo a equivocarnos con la evidencia que tenemos hasta el momento que esto es así. La mayor parte de la investigación sobre el tema sufre de deficiencias metodológicas, ¿no? Esto es muy común a la hora de estudiar casi todas las pseudociencias, ¿no? Vamos a diferenciar pseudociencia de anticiencia, ¿no? La anticiencia niega, el método científico niega que se pueda conocer por la vía científica y por la vía de la observación la verdad, y plantea que la verdad se consigue por métodos esotéricos, religiosos, etc. Mientras que la pseudociencia tiene apariencia de ciencia, incluso se basa en algunos estudios, pero que algo tenga un estudio detrás no significa que sea verdad, ¿vale? Hacen falta muchos estudios para poder afirmar algo. Hace falta que los estudios además vayan todos en una misma dirección. Porque desde que haya un estudio que diga lo contrario, hay que buscar dónde está el fallo, ¿vale? Entonces, ¿qué dice la APA al respecto? La APA es la American Psychological Association, ¿no? Que es una de las organizaciones psicológicas más importantes del mundo, probablemente la más importante. Y la APA pues hizo una revisión del tema del síndrome post-aborto, ¿no? Entonces llega a las siguientes conclusiones. Las mujeres no tienen abortos por razones diferentes, en diferentes momentos de la gestación, a través de diferentes procedimientos médicos y dentro de los diferentes contextos personales, sociales, económicos y culturales. Toma castaña, échale variables a eso. Todo esto puede conducir a la variabilidad en las reacciones psicológicas de las mujeres después del aborto. Por consiguiente, las declaraciones globales sobre el impacto psicológico del aborto en las mujeres pueden ser engañosas. ¿Qué está diciendo?
que hay tantas variables que tener en cuenta para poder saber si una mujer puede ser afectada o no del aborto. Hay tantas cosas de las que depende que no se puede plantear la existencia de un síndrome. Es decir, tú abortas y tienes una alta probabilidad de tener problemas psicológicos después del aborto. Dice la APA que la mayoría de los estudios sufren graves problemas metodológicos, ninguna sorpresa, y que entre las mujeres que tienen un embarazo no deseado, el riesgo relativo de problemas de salud mental no es mayor si tienen un aborto elegido durante el primer trimestre que si desarrollan su embarazo. Es decir, que si una mujer tiene un embarazo no deseado, probablemente tenga más problemas de salud mental teniendo el niño que no teniendo, que interrumpiendo el embarazo. Se encuentra además una asociación pequeña entre múltiples abortos y peor salud mental, ¿vale? Se encuentra una relación entre personas que tienen peor salud mental y múltiples abortos. Pero vamos a tener en cuenta otra cuestión. Que dos variables tengan relación no significa que una sea causa de la otra. Que nos encontremos que los introvertidos tienen más los ojos azules y viceversa no significa ni que los ojos azules provoquen introversión, ni que la introversión provoque ojos azules. Probablemente hay otras variables que están influyendo en que esas dos aparezcan juntas. Entonces se encuentra una asociación pequeña y, como dice la APA, posiblemente relacionada con riesgos concurrentes. Es decir, probablemente hay otras razones que llevan tanto a tener múltiples abortos como a tener problemas de salud mental, que predisponen a una mujer tanto a múltiples embarazos no deseados como a problemas de salud mental, como dice ahí, ¿no? Las diferentes experiencias psicológicas observadas entre las mujeres que llevan a término un embarazo no deseado versus las que desarrollan un embarazo planeado y deseado subrayan la importancia de tener en cuenta la intencionalidad y el deseo de un embarazo cuando analizamos las reacciones psicológicas al aborto. Y pues factores que predicen respuestas psicológicas más negativas, digamos, más patológicas. Pues que la mujer tenga percepción de estigma por el hecho de abortar, la necesidad de mantener el secreto y la anticipación de un bajo apoyo por tomar la decisión de abortar, una historia previa de problemas de salud mental, factores de personalidad como la baja autoestima, el uso de estrategias de afrontamiento basadas en la negación, la evitación, características del embarazo, incluyendo el grado en que la mujer quería y se sentía comprometida con él. Es decir, tenemos tantas variables, hay tantas posibilidades que no podemos a una llamarla síndrome. Tendríamos que llamar síndrome entonces a todas las posibilidades. Tendríamos el síndrome de la mujer que tiene un embarazo no deseado y aborta y luego sufre problemas de salud mental, el síndrome de la mujer que tiene un embarazo no deseado pero no aborta, que también tiene más problemas de salud mental cuando tiene el niño, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces empezamos a crear síndromes y síndromes y síndromes de todo. ¿Ha acabado todo esto con el síndrome de posaborto? Por supuesto que no. Como se podían imaginar, por supuesto que no. Hay unos intereses detrás de esto. Los estudios para encontrar una relación significativa y concluyente al aborto y los síntomas del síndrome de posaborto continúan, ¿vale? Hay sectores de ideología antiabortista que siguen buscando relación para tener evidencias empíricas para poder afirmar que existe este síndrome, ¿no? Sin embargo, mientras esto ocurre, el uso del término síndrome de posaborto se ha extendido. Entonces, hoy nos encontramos el síndrome de posaborto en la Psicopedia, nos encontramos el síndrome de posaborto en la página de la iglesia, ¿vale? Ese no les parece pseudocientífico. El enneagrama sí. Y la New Age ni les cuento, métanse en la página del Vaticano. Es flipante. El síndrome de posaborto en más medios de comunicación. Tenemos aquí a Lily Allen, la cantante que perdió un bebé y tiene síndrome de posaborto. Y luego ya tenemos el síndrome de posaborto en los hombres. Y esto ya es la leche, ¿no? Tenemos el síndrome de posaborto en los hombres. Todos conocen la página Hazte Oír, ¿no? Supongo. Y evidentemente, pues, ¿de dónde surgió además la idea de hacerlo del síndrome de posaborto? De una entrevista que escuché en Es.radio, creo que se llama así. Sí. De un psicólogo al que entrevistaban para hablar del síndrome de posaborto. Este hombre hablaba de que existía el síndrome de posaborto y de que existen una serie de problemas de salud mental derivados del hecho de abortar, ¿no? Así está el patio, señores y señoras. Esto es lo que hay en psicología. En conclusión, muchas de las técnicas, terapias, síndromes y múltiples cosas que nos encontramos en la calle, ¿vale? Porque estas cosas no están en las universidades, aunque siempre hay alguien dentro de la universidad que se dedique a investigar estas cosas, ¿vale? De hecho, creo que es en Finlandia, hay un tipo que además tiene varios premios que se dedica a hacer estudios de parapsicología, ¿vale? Creo que todavía no he encontrado nada, pero él está ahí empeñado en encontrar
relaciones, pues lecturas de la mente y todas estas cosas, ¿no? Muchas de las técnicas de terapia de síndromes no tienen fundamento científico. Posibles causas de la difusión de la pseudociencia en psicología. Por un lado, está claro que hay intereses económicos. Es decir, el enneagrama, las constelaciones familiares, el coaching, el PNL, todas estas cosas tienen un mercado. Yo no sé si han estado alguna vez en algún encuentro de estos de coaching, de estos que organizan a veces la FIDE o la Cámara de Comercio. En los sectores empresariales ahora está muy de moda el tema del coaching, ¿no? No lo han oído nombrar, ¿no? Vale, que es una especie de entrenamiento, de asesoramiento, ¿no? Pero si te metes en las páginas de coaching, que de los institutos de coaching que hay en España y tal, casi todos mezclan psicología positiva, inteligencia emocional, PNL, enneagrama, tal, y todo tipo de técnicas. Es decir, el coaching es el nuevo New Age. Entonces, tenemos intereses económicos. Recuerden además que el coaching y muchas de estas terapias se van a precio de oro, ¿eh? O sea, contratar a un coach te puede costar 5.000 euros fácilmente. Entonces, ¿cómo no hacer enneagrama? Díganme dónde hay que hacerlo, que yo voy. Búsqueda de legitimación, ¿no? Es el caso probablemente más de los síndromes, ¿no? El tema de los síndromes, muchas veces se inventan síndromes para legitimar cosas, pero imagínense, por ejemplo, que se descubriera, ¿vale?, que la adicción a Internet, por ejemplo, es un trastorno, ¿vale? Hoy en día se habla muy libremente de adicción a Internet. Recientemente salió un libro que se llama Psicología de las Nuevas Tecnologías, en el que la profesora Elena Matute explica muy bien este tema, ¿no? Imagínense que se habla de la adicción a Internet, ¿no? La adicción a Internet, por ejemplo, es otro síndrome del que no hay evidencia, ¿vale?, y no está incluido en los manuales diagnósticos. Sin embargo, nació de una broma que mandó un tipo en el año 95 y dijo, cuando apareció el Internet, se empezó a igual a Internet, digo, va, a esto se va a enganchar todo el mundo. Y entonces mandó como unos síntomas con el formato que utiliza el DSM, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, a sus colegas. Eso se difundió. Y un tiempo después empezaron a aparecer las primeras clínicas, los primeros gabinetes de psicología ofreciendo terapias contra la adicción a Internet, de la que todavía no se había investigado. La cosa se difundió de tal manera, los medios de comunicación contribuyen también muchas veces a eso. La adicción a Internet, peligro, tus hijos se van a quedar enganchados. Entonces empieza a crearse todo el bulo de la adicción a Internet, entonces se ponen a investigar el tema de la adicción a Internet. ¿Qué se encuentra? Se encuentra que el uso de Internet muchas veces cae en el abuso, como tantas otras cosas, ¿vale? Como el tipo que se levanta por la mañana y tiene la costumbre de coger su periódico. ¿Es adicto al periódico? Podemos hablar de adicción al periódico. Pues entonces podemos hablar de adicción a cualquier cosa. Entonces, esta persona tiene adicción a Internet, un abuso de Internet, pero no se acaba produciendo la adicción. Se sabe, por los datos que hay, que después de estar mucho tiempo usando Internet, la pauta empieza a bajar, empiezas a dejar de usar Internet, te cansas, ¿vale? Eso no ocurre con las drogas, las que sí provocan adicción, ¿no? Pero además, imagínense las implicaciones legales que tendría que se pudiera diagnosticar un trastorno de adicción a Internet. De repente, tú estás todo el día enganchado al Facebook en el trabajo, y dices, no, yo tengo adicción a Internet. Y no te pueden echar. No te pueden echar porque eres un enfermo. Es decir, si yo de repente cometo un robo y se demuestra que ese robo lo he cometido porque soy un enfermo, que estoy adicto a Internet, eso puede ser un atenuante en la condena. Es decir, las implicaciones legales de los síndromes, las implicaciones económicas y las implicaciones incluso para el conocimiento son enormes. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con todas esas etiquetas que utilizamos, ¿vale? Porque como decía un tutor que yo tuve en su día, nuestros muertos no se ven. Por último, la percepción que mucha gente tiene de la psicología es que se trata de una disciplina pseudocientífica, y no es para menos, ¿vale? Yo quiero romper una lanza aquí por la cantidad de personas, de psicólogos, psicólogas que están dedicándose a investigar en serio, que están haciendo un esfuerzo tremendo para convertir la psicología en una ciencia per se, que están buscando esa unificación, que dentro de los laboratorios en las universidades o en los servicios sociales o en los colegios o tal, están haciendo investigación y están intentando sacar datos de lo que están haciendo para contribuir al conocimiento de todas esas variables y que podamos hacer intervenciones basadas en la evidencia, que podamos afirmar cosas, que podamos tener terapias que realmente demuestran que funcionan, ¿vale? Pero mientras tanto, pues tenemos que seguir aguantando a toda una cantidad de personas que por desconocimiento, que por interés económico, se están dedicando a hacer pura pseudociencia y haciendo un daño que desde mi punto de vista es terrible a la psicología, ¿no? Al final uno se plantea, ¿qué es un psicólogo? ¿Qué es un terapeuta? ¿Son 1024 gigapeutas? No lo sé, pero bueno.
quiero darles las gracias por haber venido. Gracias a todos, todas. Y si quieren